Bien chicos, aquí estamos de nuevo para continuar con el proceso de animación. Esta vez por primera vez vamos a hacer una animación un poco más interesante. Entonces abrimos el After Effects y vamos a buscar el proyecto que ya habíamos iniciado antes. Archivo, abrir proyecto y lo buscamos en nuestro computador, ¿no es cierto? Les recuerdo la ruta, yo lo había guardado en mis documentos, en carpeta Animación Felipe. Y aquí aparecen todas las carpetas que creamos, ¿no es cierto? Y en la carpeta proyecto estaba guardado este proyecto. Bien, esto es lo que nosotros ya habíamos logrado hasta el video anterior. ¿Cuál es mi intención ahora? Primero que nada, mi primera intención es que el fondo cubra todo el espacio que tiene la pantalla, porque si se fijan acá hay espacios que están en negro y eso es porque el fondo es más pequeño que el ancho de mi composición total. Ese es mi primer objetivo, ¿ya? Y luego, mi otro objetivo es que el personaje se vea como que el fondo, perdón, se mueva de manera que le dé una pequeña sensación de animación a este personaje. Entonces, vamos. Como primera cosa, la capa del personaje, que es esta de acá, vamos a renombrarla. Le hacemos clic derecho, cambiar nombre, y le vamos a poner el nombre de personaje, para que no se nos confunda. Ok, y al fondo también renombrémoslo, pongámosle, cambiar nombre, fondo. Ok, entonces la capa de personaje la vamos a sacar de nuestra vista haciendo clic en el ojo para que ya no la veamos más. La vamos a sacar simplemente para poder trabajar bien en la otra. Entonces ahora marcamos la capa de fondo. Es muy importante cuando nosotros queremos modificar una capa que ésta esté seleccionada acá abajo. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es hacerla más grande. ¿Ya? ¿Cómo la agrando? Aquí al lado hay un triángulo. Le hago clic. Y me aparece esto que dice transformar. Y también tiene un triángulo. Le hago clic. Y aquí aparecen todos los parámetros básicos de animación que yo puedo realizar. Y yo esta vez voy a ocupar solo dos, que es el de escala y el de posición. ¿Ya? El de escala primeramente. Le vamos a ingresar una nueva medida. Si se fijan, aquí aparece 100% de alto, 100% de ancho. Y está este símbolo que se llama limitar proporciones. Cuando está puesto, significa que todo lo que yo hago en el ancho se va a hacer en el alto y viceversa. Así que lo dejo así porque me interesa que mantenga la misma proporción la imagen. Entonces voy a hacer clic aquí y le voy a ingresar un nuevo valor. Voy a pedirle que esté en 150%. Y le hago Enter. Y si se fijan, cambié solo ese, pero también se cambió este porque está con la misma proporción. Ahora si se fijan, la imagen quedó mucho más grande. Ahí está la pantalla, ¿no es cierto? Bien marcados los límites de la pantalla. Y además se ven estas líneas de acá que me están mostrando que la imagen llega hasta acá. O sea, está más grande que la misma pantalla. Y eso es justamente lo que yo necesito. Entonces, lo que yo voy a hacer es más o menos acomodar la imagen en el lugar que yo creo que se ve bien. Por ahí me gusta. Y vamos a ir con el primer paso de animación. Bien. Voy a ingresar dos parámetros en distintos lugares de la línea de tiempo. Estos parámetros les llamamos fotogramas claves. Entonces,
Si se fijan aquí en posición, hay un reloj al lado. Le voy a hacer clic. Al hacerle clic, se creó este puntito aquí, que es el primer fotograma clave. Es importante que el cursor esté en el principio de la animación, o sea, en el segundo 0, frame 0, ¿ya? Y ahí me lo creo. Si el cursor hubiese estado acá, por ejemplo, y yo hago clic ahí, se me había quedado ahí. Así que cuidado con eso, que se cree en el primer lugar. Y ahora le voy a decir que en el segundo 2, voy a poner el cursor en el segundo 2, y voy a hacer clic aquí, y se me quedó otro fotograma clave. Y ahora, estando en ese mismo fotograma, sin mover el cursor de aquí, yo voy a agarrar la imagen desde acá, manteniendo apretado el mouse, y la voy a mover. La voy a dejar ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El computador entendió que ese movimiento que yo hice de la imagen tiene que suceder en el tiempo. Vamos a retrocederla con este botón y vamos a ponerle play. Y vean lo que pasa entre el segundo 0 y el segundo 2. Se produjo ese movimiento. Bien. Ahora, este movimiento sucede en 2 segundos, ¿no es cierto? Pero si yo quiero que suceda, que sea más lento el movimiento, que sea el mismo movimiento pero más lento, lo que tengo que hacer sería este fotograma clave que ya creé, lo voy a mover hasta el segundo 3. Y va a suceder lo mismo, pero en un lapso de tiempo más largo, por lo tanto se va a ver más lento. ¿Ven? Nuevamente. Eso. Entonces, ahora voy a mover este fotograma hasta el final. Lo voy a poner en el último fotograma, el fotograma 5. Ahí. Y se va a mover aún más lento. Perfecto. Y ya tengo animado entonces mi fondo. Esa es la función de los fotogramas clave. Básicamente, en el fotograma 1, yo tenía el fondo en una posición y le dije que en el segundo fotograma iba a estar en otra posición, y el computador automáticamente entiende que tiene que hacer el movimiento entre esas dos posiciones que yo le dije. Bien, ahora vamos a habilitar nuevamente la capa del personaje que le habíamos sacado el ojo, y ahí está. El personaje lo marcamos y lo vamos a mover porque yo quiero que el personaje esté al centro, no que esté, si se fijan, está como levemente inclinado hacia la izquierda. Entonces vamos a agarrar esto y lo vamos a mover y lo vamos a tirar un poquito para abajo también y lo vamos a dejar en el centro. Ahí. Listo. Y vamos a nuevamente hacerle play a la previsualización, esta vez con el personaje también viéndose. Y vemos cómo se mueve el fondo, pero no así el personaje. El personaje está quieto. Bien. Esa sería entonces nuestra primera animación. Pero vamos a
complejizarla un poquito más. Mientras sucede ese movimiento del fondo, también le vamos a hacer una pequeña animación al personaje. Entonces vamos a expandirlo, las propiedades de esta capa, haciendo clic en el triángulo, luego haciendo clic en este otro triángulo, transformar. Y lo que vamos a hacer es hacerle un zoom a la cara del personaje mientras sucede esto, ¿ya? Un zoom. Para ello vamos a ocupar la herramienta de escala, ¿ya? Ahora está en 100%. Le vamos a decir, vamos a hacer clic en el reloj para crear un primer fotograma. En el segundo 0, ahí se creó el primer fotograma. Y en el último fotograma le vamos a decir que, recuerden que cuando manipulamos esta función escala tiene que estar siempre apretado este botón de limitar proporciones. Le vamos a decir que al final del zoom el personaje sea más grande, ¿no es cierto? O sea, que haya un zoom, así que lo vamos a poner en 110%. Y allí creció. Entonces se va a generar ese pequeño zoom. Le vamos a poner play para ver cómo quedó. Bien. Hemos terminado entonces nuestra primera animación, utilizando dos parámetros, el de posición y el de escala. Háganlo ustedes también y vean sus propios resultados. Por supuesto, no se les olvide que cuando terminan de hacer este trabajo, se van a archivo, guardar. Ya lo habíamos guardado antes, así que no es necesario poner guardar como. Simplemente guardar. Listo. Nos vemos en el próximo video en donde haremos la renderización de nuestro archivo.